¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo de Dios. Eso quiere decir que el diablo está derrotado. Vive Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, a mí me da gracias, o mejor dicho, le doy gracias a Dios por las cosas que Dios está haciendo. Voy a hacer una pregunta y quiero su honestidad, porque muchas veces no nos recordamos. ¿Quiénes se recuerdan aquí de un mensaje que Dios me dio a mí para mi pastor? En Ageo 2:9. ¿Qué dice? Ageo 2:9. Rápido, porque como tengo menos de una hora, quiere decir que va a tener que tratar de ir corriendo con esta lección. Aunque tengo muchas veces más para seguir, pero quiero hacerlo así. Dice la palabra de Dios en Ageo 2:9, para los que estaban aquí: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No lo digo Rafael, ha dicho Jehová. Vive Jesús. Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, a veces podemos recibir algo del Señor y no entendemos en sí el proceso o qué es lo que Dios quiere decir. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Para la iglesia poder llegar a ser, engrandecer en esa gloria. Ahora entiendo por qué es que Dios me ha dado a mí el deseo de enseñar sobre los dones del Espíritu. ¿Sabe por qué, hermano? La iglesia no ha entendido lo fuerte y lo poderoso que pueden ser a convertirse en enemigos mortales del diablo. Y por eso el diablo ha luchado por tantos años a tener hechos muy silenciosos dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando yo nací de nuevo, mayo 10 del 1980, en la ciudad de Brooklyn, involucrado en pandillas, tiroteos, drogas, de todo. Yo vine al camino de Dios por el mover carismático. El mover carismático donde la iglesia no se separaba, se dividía por doctrinas de hombres ni por denominaciones. ¿Por qué? Porque era uno solo el que nos traía a todos a la iglesia. Era Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Y me recuerdo, hermanos, que donde yo vivía, lo que han conocido a Nueva York, ¿saben lo que quiere decir cuando hablo de los bloques, las calles? Mi mamá vivía como a 28 calles de la iglesia y no teníamos carro. Caminábamos fuera bajo de lluvia, en tormentas de nieve, nada nos aguantaba. Una hambre que Dios puso en mí, en su palabra, en ese tiempo, hermano, creo que es la misma o ha crecido, porque aún en la condición que me ven, hermano, la hambre que yo tengo por la palabra no ha cesado. Yo vivo metido en la palabra. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque al conocer la verdad, yo puedo percibir cuando algo que se está diciendo no es correcto, no está en línea con la palabra de Dios. La palabra me dice que yo tengo el derecho de juzgar, no juzgar a la persona que está hablando, sino juzgar lo que están enseñando o diciendo, a ver si va en línea con la palabra de Dios. Pero gracias a Dios por eso. En la última clase yo hice dos preguntas. ¿Se recuerdan? Una fue: ¿dejó Jesús en la tierra una iglesia derrotada por el diablo? ¿Lo dejó Jesús almas poderosas para deshacer, destruir y vencer las fuerzas del enemigo? Seguro que sí. Pero a la primera pregunta le voy a citar dos versos bíblicos.
Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 11, versos 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Por favor. Mateo, capítulo 11, versos 11 y 12. Ok, aguanta de un momentico. Cuando lo leemos suena como que es hasta hoy. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos, ¿qué? Ah. Oiga, ¿los qué? ¿Y por qué hay tanta ñoñería en la iglesia de Dios? Ahí no dice que los pasivos van a conquistar el reino de Dios, no dice los violentos, los que se atreven a pelear contra el reino de las tinieblas. Pero estamos muy pasivos. Santiago dice que nosotros nos sometamos a Dios resistiendo al diablo y él huirá de nosotros, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe lo que quiere decir eso? Yo me voy a resistir, yo me voy a someter a Dios cuando me someto a su palabra y resisto al diablo rechazándolo a lo que no es verdad. El diablo tiene que huir de mi presencia en el nombre de Cristo Jesús. Quiere decir, hermano, yo vivo peleando todos los días por esta condición. ¿Saben qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, yo estoy sano. El diablo es el que quiere imponerme toda esta molestia para decir que la palabra de Dios es mentira. Pero digo, no, mentira. El mentiroso eres tú. Porque Cristo te derrotó, te venció en la cruz de Calvario. Tú, mire, oigan esto. Esto me lo enseñó el Señor. El diablo mismo compró su derrota. Cuando el diablo hizo que a Jesús lo colgaran en la cruz, él mismo compró su derrota. El diablo fue vencido, fue desarmado, fue destronado y fue destruido. Y todo eso es bíblico. Esas cuatro cosas que le digo están en la palabra de Dios. Ahora, búsquela. Haga esa tarea suya, búsquela y haga la suya para que usted pueda creer y entender. Si yo creo que la enfermedad viene de Dios, no voy a resistir al diablo, sino que la voy a aceptar, no, porque Dios me la puso por una causa, mentira del diablo. El diablo quiere que nosotros creamos esa mentira, pero no es así. No, no es así. Otra cita es Mateo 16, verso 18. Gloria que vive. Yes. Oiga, no lo dije Rafael, no lo dijo Rafael, lo dijo Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Y las puertas no dijo que el ataque del enemigo no va a venir, sino que no prevalecerán. ¿Y por qué? Usted se preguntaría, hermano, ¿y por qué entonces parece que el diablo está prevaleciendo contra mi vida, todo lo alrededor mío? Porque usted se lo está, y yo se lo estamos permitiendo. Porque aún después de eso le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino. Lo que tú atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Eso lo que quiere decir es, lo que usted y yo permitamos aquí en la tierra será permitido en el cielo. Y lo que no permitamos aquí en la tierra no será permitido en el cielo. Hermanos, es tiempo de que creamos. No lea la Biblia por leerla y decir, no, yo tengo la Biblia, la lea y yo la leo. Hermano, léala para creerla. No solo para memorizarla, no para tenerla en la mente, sino para ejecutarla. ¿Cuántos aquí han sido testigos de una corte? Una corte de algún crimen, alguna cosa. Cuando va como un testigo, ¿qué le piden al testigo? Evidencia.
¿Por qué? Porque la evidencia es la que habla más que haga nuestras palabras. En una corte, usted puede ir con mucho bla, 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 decir muchas cosas, pero al pueblo no les interesa. Está bien lo que usted me está diciendo, pero ¿y la evidencia? ¿Para qué fue que Jesús le dijo y por qué le dijo Jesús a los apóstoles? Después que tenían el Espíritu Santo en Hechos 1:8, porque en Juan 20, 21, 22, cuando ellos creyeron en Jesús, Jesús les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo. Pero en Hechos le dijo que no se fueran a predicar todavía, teniendo el Espíritu en ellos. En Hechos 1:8 le dice, y recibiréis, ¿qué más? Poder para ser testigo de Jesús. Hermano, yo creo que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo vine a los caminos de Cristo. ¿Por qué? Porque en la iglesia, y cuando hablo de iglesia no hablo de una, el pueblo de Cristo de todas partes, hermano, eran milagros, eran sanidades, eran maravillas. Y para que la iglesia lleguemos a ser otra vez esa iglesia que verdaderamente estamos testificando de la obra de Jesús, de las cosas que Jesús dijo, las cosas que Cristo hizo, tenemos que meternos otra vez con el Espíritu Santo. Tristemente, nuestro Dios que sabe las cosas antes del tiempo, sabía que en los posteriores tiempos, en el tiempo que estamos nosotros, muchos rechazarían al Espíritu Santo al hablar de lenguas. Pronto, alguien búsqueme Isaías. Isaías 35:8. Is it 35:8? Yo creo que yo sé, no, déjame yo ver aquí, si es, entonces ese es el verso que quiero que busquen, donde Dios habla de eso en contra del pueblo. Isaías 28. Ok, no se acuerden, yo se lo busco después. Entonces, hermano, una pregunta. ¿Quién fue el que le dio nacimiento a la iglesia de Jesús? ¿Quién le dio nacimiento a la iglesia? Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 2. Fue el Espíritu Santo el que le dio el nacimiento a la iglesia de Cristo. Estamos viviendo en la era de la gracia del Espíritu. Y eso es lo que muchos no entienden. Es el mover del Espíritu. El mover del Espíritu. Cuando usted, hermano, yo vi una vida, está metiendo la palabra. Cuando yo estudio el libro de los Hechos, a veces hasta me da ganas de llorar. Porque, hermano, no nos parecemos en nada del inicio de la iglesia de los Hechos. ¿Cuántas hermanas aquí son costureras o han cosido ropa? Y muchas veces compran un patrón, ¿verdad que sí? Para hacerle el vestido de acuerdo a ese patrón, esa imagen, esa forma. El libro de los Hechos es el patrón de la iglesia de Jesucristo. Y en nada nos parecemos. En nada. Y yo le he pedido perdón a Dios por eso. Porque estamos muy lejos, nada de cerca a la iglesia en el libro de los Hechos. Lo primero era que siempre que había personas convertidas nuevas, ¿qué es lo que hacían? Enviaban a Pedro o a uno de los grandes. ¿Y cuál era la primera pregunta que le hacían? No le preguntaban si habían creído en Jesús, porque ya eran creyentes. Lo primero que le preguntaban era, ¿han recibido el Espíritu Santo? ¿Y cuál es la evidencia? Hechos capítulo 2.
Hermano, yo sé que a veces yo cuando hablo fuerte, hablo duro. Pero mi hermano, es por el celo que yo tengo de la palabra de Dios. Capítulo 2. Vamos a comenzar con el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De qué lo llenó? Pues del Espíritu. Ahora miren lo que dice el 3. Ajá, sigue. Ajá. ¿Y qué? Oigan. Todos, no algunos, dos o tres, fueron todos llenos. ¿Por qué? Porque, hermano, antes, en el pueblo de Dios hay una equivocación. Cuando usted acepta a Jesús, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu. Pero estas personas ya habían recibido a Jesús. Y al ser bautizados, ¿qué comenzaron a hacer? Quiere decir que son dos cosas separadas. No es lo mismo. Sigue. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ok. Fíjese, cuando yo vine en los caminos de Dios, yo estaba confundido en una cosa, en una área. Yo pensaba que era el Espíritu el que iba a venir sobre mí y abrir mi boca y hablar lenguas. Y me recuerdo que un evangelista de Puerto Rico, que estaba en esos días en nuestra zona predicando campañas grandísimas, me llevaron a donde él, de un hermano de la iglesia, que era familiar de él. Y él me preguntó, hermano, ¿usted ha recibido el bautismo del Espíritu? Le dije, no sé. Estoy esperando que el Espíritu Santo me dé o me hable en mi boca. Y él fue y me explicó esto, no, hermano, está equivocado. El Espíritu Santo te da el denuedo, pero el que va a hablar en lenguas eres tú, no es el Espíritu Santo en ti. Entonces me hizo una pregunta, ¿usted no ha oído esas como palabras extrañas que no conoce usted? Digo, sí. Dice que ya tiene el bautismo, ahora es usted el que tiene que hablarla. Y desde el 81, menos desde el mismo 80, comencé a hablar en lenguas. Hermano, ese es mi lenguaje de oración. Si voy a edificarme a mí mismo, ese es el lenguaje de edificación. Pero yo quisiera ver a dónde que lo tengo, o si es que lo dejé encima de mi cama, donde dice Isaías 42:15. Isaías 42:15. No, pero está bien. El Señor me lo traerá a la memoria. Donde el mismo Dios dijo, profetizó en aquel tiempo, que el pueblo de Dios, el pueblo de Él le iba a dar a ellos en lengua de tartamudos, hablando de lenguas, pero que su pueblo no lo entendería, no lo aceptaría, lo rechazaría. Y eso lo estamos viendo ya por mucho tiempo. ¿Por qué usted cree que uno de los, no el único, de los dones más atacados en la iglesia por el diablo es el lengua? Porque en lenguas Dios le habla a usted, como también usted le habla a Dios. Hermano, han habido ocasiones donde yo estoy hablando en lengua y lo que estoy hablando en lengua, Dios me da la interpretación
y me está diciendo lo que Él quiere que yo sepa. ¿Ah? 25, 11 o 28, 11. Ok, muy bien. Entonces léelo, hermana. Léelo, por favor. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Sigue. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Oigan eso. Oiga, sigue. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, religión tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Eso era Isaías 28, 11. Ok. Ahora fíjese, hermano, si usted se fija bien y lee esta parte en su contexto, le está diciendo que por causa de ellos no escucharlo a Él, su forma va a ser de reglas, un tendón aquí, un tendón allá, un mandamiento aquí. ¿Por qué? Porque no le han prestado oído a Él. El diablo ataca ese don más que cualquier otro. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros oigamos lo que Dios quiere decirnos. No quiere que nos edifiquemos a nosotros mismos. Dice Pablo en Corintios, ¿no?, que cuando nosotros oramos en lenguas, no estamos hablándole a los hombres, estamos hablando misterios con Dios. Por eso es que el diablo ataca ese don más grande. ¿Es it in here? Try not to touch it too much. What happened? Don't touch it. Ok. Entonces, hermano, ese es el don más. Fíjese, cuando la iglesia nació, o mejor dicho, sí, cuando la iglesia nació por judíos, ¿verdad que sí? Circuncisos, creyentes circuncisos. Hechos capítulo 10, verso 44 hasta el capítulo 11, creo que verso 18. Dice que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio con los 7 judíos creyentes circuncisos, porque ellos creían que la salvación era solo para ellos, los judíos. Y dice que cuando Pedro comenzó a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. ¿Y qué sucedió? Hechos 10, verso 44 en adelante, dice que todos hablaron, comenzaron en otra lengua, y los 7 judíos creyentes se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque ellos no creían que el Espíritu Santo, que la salvación era para los gentiles. Y fíjese, tristemente se oye hoy en día, hermano, es que si usted comienza a hablarle en lengua va a traer división en la iglesia. Lo que el Espíritu Santo usó para que los judíos creyentes aceptaran al pueblo de los gentiles, no fue otra cosa que oírlo hablar en lenguas. Ese es el don, es más atacado por el diablo. Porque cuando usted, y fíjese, en el libro de los Hechos, los judíos creyentes aceptar al pueblo de los gentiles como cristianos era porque ellos ya hablaban en lenguas, sabían que la lengua era del Espíritu, no era del hombre, no es del hombre. El hablar en lengua no es del hombre, es del Espíritu. Y yo le doy gracias a Dios, mi hermano, que aquí hasta la fecha quizá haya más personas, pero solamente he escuchado yo aquí a 3 personas que cuando están ministrando, sea en la prédica, en la enseñanza o en la meditación de los cánticos, he oído a 3 personas hablar en lenguas e interpretarlas. Uno es el hermano Douglas, otra es la hermana Silvia y otra es Lourdes, mi esposa.
Hermano, eso es algo que donde Dios te revela a ti algo y es para que tú lo digas, no es para que tú te quedes callado. Antes del último mensaje del hermano Douglas, que fue el domingo de resurrección, como 3 o 4 días antes de eso, Dios me había dado palabra. Pero yo me quedé callado y no quise decir nada. Porque sabía que faltaba algo para yo poder entender qué es lo que el Señor me estaba diciendo. Y en el mensaje de Douglas, él, casi terminando, salió diciendo que nada de lo que atravesó Jesucristo fue coincidencia. No, fue un propósito por todo lo que Jesús. Y en estos días el Señor me dijo a mí, mi hijo, y le vamos a dar cuenta a Dios por esto. No porque vamos a perder la salvación, pero vamos a darle cuenta a Dios por lo que le voy a decir. Porque así me lo dijo el Señor. Cuando un enfermo se atraviesa a su camino, ¿para qué usted cree que ese enfermo llegó a su camino, a su vida? Que ore por él. Manduro, por favor. Para que ore por él. Y reciban la sanidad. Cada vez que un enfermo se presentaba a Jesús, ¿qué es lo que hacía Jesús? Dice Jesús que él hacía lo que él oía para decirle. Quiere decir que nada de lo que hizo Jesús fue fuera de la voluntad de Dios. Ni nada de lo que Jesús habló fue fuera de la voluntad de Dios. Y ese es el ejemplo, la enseñanza que Él lo ha dado en sus palabras. Quiere decir que cada vez que un enfermo viene en mi camino, es para que yo ore y reciba su sanidad, su liberación, lo que sea. Por eso es que Jesús dice de Mateo al final, Él no ha delegado a nosotros todo su poder, su autoridad. En el nombre de Jesús está todo el poder de Jesús y toda la autoridad de Jesús. Pero tristemente son pocos los que lo creemos. Son pocos. Y le vamos a dar cuenta al Señor. Nos llamamos creyentes. En Marcos, que es el libro de evangelización, el mejor libro sobre la evangelización de Marcos. ¿Qué dice Marcos 16, 17, Catarina? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que qué? Que creen. Ahí no dice a los pastores, ahí no dice a los apóstoles, ahí no dice a los profetas, a los que creen. A los que creen. ¿En su nombre qué? Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ajá, sigue. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjese, yo he escuchado enseñanzas tratando de tergiversar, no sé si esa es la forma correcta de decirlo, twist, tergiversar la verdad a otra cosa, pero sabe que lo bueno es que la palabra de Dios deja muy claro lo que quiere decir. Usted quiere saber qué es lo que quiere decir esas 5 cosas en esos 2 o 3 versos. Estudie el libro de los Hechos. Estudie el libro de los Hechos. Uno de los evangelistas más grandes en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 8, fue ¿quién? Permite. Dice que él predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, y dice que multitudes recibían salvación, sanidad, milagros. Después mandaron a buscar a Pedro. Cuando Pedro llegó, entonces lo bautizó para que todos recibieran el bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas. Y en 4 ocasiones vemos eso en el libro de los Hechos. Entonces no sé por qué es que, hermano, yo tomo la palabra muy en serio. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versos 7 en adelante, a los dones. ¿Cuándo sabe cuántos son los dones?
¿Cuántos dones hay? Dones espirituales. ¿Cuántos son los dones espirituales? Son 9, hermanos. Don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, don de fe, dones de milagros, de sanidades, hacer milagros, géneros de lengua, interpretación de lengua y el don de profecía, 9. Y sabe que esos 9 dones se pueden separar en 3 ramas o 3 categorías. Hay 3 de esos dones que son verbales, donde el Espíritu Santo le da a usted algo para que usted lo exprese, lo hable. Hay 3 dones de poder, don de fe, dones de sanidades, en plural. Y una cosa que el Señor me enseñó a mí, que aún el hacer milagros va acompañado por los dones, quiere decir que aún los milagros en plural, no dice un milagro, dice los milagros. Quiere decir que los dones de poder son el don de fe, dones de sanidades y hacer milagros. Al hacer milagros también están en plural, con S al final, no habla de, no se expresa de uno singular. Y el don, el permiso. Los primeros 3 son de revelación, donde el Espíritu Santo te revela. Los segundos 3 son de poder. Ahora los últimos 3 son de expresión, que se expresan. El género de lenguas, la interpretación de lenguas y el don de profecía. El don de lenguas, a veces lo confundimos con el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es mi lenguaje espiritual privado mío. Es mío, es mi privado. Yo lo puedo utilizar en cualquier momento que yo quiera, que yo lo necesite. No tengo que pedir ni que permiso. No. El don de lenguas en la iglesia es distinto. Y si ustedes estudien en el segundo libro de Corintios, del capítulo 12, hasta el capítulo 14, se da de cuenta que cuando es el don para profetizar en la iglesia, que yo puedo hablar en lenguas, pero si no hay interpretación, yo me quedo callado y oro las lenguas para mí y para Dios, sin que nadie me escuche. Hay días, hermanos, que donde yo paso, cuando estaba sentado arriba con los cánticos o ahora atrás, hay veces que yo paso mi servicio hasta 1 hora orando en el Espíritu y nadie me escucha, porque no quiero interrumpir a nadie. Entonces, en la iglesia, en la asamblea, en la asociación, en la lengua, la podemos hablar. Ahora, si no hay interpretación, cállese. Órela para usted y para Dios, de acuerdo a la palabra. Entonces, todo eso es ¿para qué? Para edificar, engrandecer la iglesia. Es para engrandecer la iglesia. Los dones son las armas más poderosas que usted y yo poseemos. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? ¿O cuántos han confesado a Jesús como su Señor? Amén. Amén, ¿verdad? Quiere decir que el Espíritu Santo entonces mora en usted. Amén. Y como el Espíritu Santo mora en usted, y del Espíritu Santo son los dones, quiere decir que ya usted tiene los dones en usted. Es creerlo, darle gracias al Señor. Hermano, yo le doy gracias a Dios el Padre. Padre, gracias por el Espíritu Santo. También gracias por los dones del Espíritu Santo, porque tú nos lo has dado para deshacer, destruir toda obra del diablo, para engrandecer el nombre de Cristo Jesús. Pero hermano, si no lo creemos, ¿cómo lo vamos a utilizar? Eso es lo que el diablo quiere, que la iglesia siga siendo ignorante de estas cosas, de estas verdades. En Mateo 16, 18, Jesús le dijo a Pedro, Simón Pedro, esto no te lo reveló carne de sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca, la confesión de Pedro, si usted sigue leyendo, entiende que cuando digo esta roca,
en la confesión de Pedro, sobre tu confesión de que yo soy ungido, sobre esta confesión de la unción edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Ah? No prevalecerán. Por favor, pero sin temor, dígalo maduro. No prevalecerán. Oh, por favor, creámosle a Jesús. Creámosle lo que Jesús dijo. No lo dice Rafael, no lo dijo hombre, lo dijo Jesús. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al diablo? ¿A personas que no le han creído al diablo y lo que andan enseñando mentiras erradas? Hermano, como siempre he dicho, si yo mismo no creo algo y voy a confesar algo contrario a su palabra, yo soy el primero que no lo creo. Porque entonces estoy diciendo que Dios es mentiroso. Y Dios no puede, Dios no es mentiroso. Dice la palabra que no es hombre para arrepentirse. ¿No es? Dios no es hombre para pecar o hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y lo hará. Lo habló y lo traerá, lo ejecutará. Eso está en el libro de Números, creo que capítulo 23, por el capítulo, verso 18. Entonces, hermanos, Jesús, todo lo que Jesús habló, lo habló porque dice él que era el Padre en él hablándolo. Y todo lo que Jesús hizo era Dios el Padre en él haciéndolo. Cuando en una ocasión le preguntó, creo que fue Felipe, Señor, demuéstranos al Padre. ¿Qué fue lo que Jesús le respondió? Que me conoce a mí, conoce al Padre. Por favor. Él le dijo, El que a mí me conoce, conoce. tanto tiempo que he estado con vosotros y me preguntas qué te enseña el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no crees por lo que yo he dicho, créame por las obras. Y así como estamos muchos en la iglesia hoy en día. Mucho habla, pero poco de demostración. Cuando Jesús le dijo a los primeros discípulos en el libro de Mateo, capítulo 10, ¿qué fue lo que le dijo? No le dijo, pídanle a Dios, vayan ustedes, sanen a los enfermos, a los leprosos, sánenlo, a los ciegos de la vista, pero no terminó ahí. Dijo, y a los muertos resucítenlos. Hermano, esa instrucción es para cada uno de nosotros también. Ahora, volviendo al libro de Ageo 2:9, la gloria posterior de esta casa será mayor que la primera. Es profético. Amén. Quiere decir que la gloria de la casa de Dios, la iglesia en general, será mayor que la primera. Quiere decir que el comienzo de los hechos no terminó ahí. Quiere decir que sí, tiene que seguir creciendo hasta que Cristo llame a la iglesia. Pero hay algunos que dicen, no, hermano, porque todo eso terminó con los apóstoles, con Pablo. ¿A dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Porque hoy en día se siguen sanando personas. Hoy se sigue personas recibiendo el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia. Con la evidencia, hermanos, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo por la evidencia de hablar en lengua, usted solo tiene el Espíritu Santo, pero no ha recibido el bautismo. En los años 80, cuando yo vine a los caminos de Dios, me recuerdo, hermano, que había una hambre inmensa por la palabra de Dios. Me recuerdo donde nos reuníamos nosotros en la iglesia Santidad a Jehová. Los servicios eran 5 noches de las semanas y el domingo eran 2 veces. Hermanos, el martes de noche, que era el martes de oración, comenzaba
Ya el pastor comenzaba a las 6 de la tarde, pero a las 7 de la noche ya habíamos como 90 personas orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Hermanas con los niños en unos cuartos atrás, y era orando en el Espíritu, bombardeando los aires, orando en lenguas. Los viernes, no había fin para eso. El domingo, que eran 2 servicios, para los que quizás nacieron en aquel tiempo, era la escuela dominical por la mañana, donde yo me congregaba, era de 10 de la mañana a 1 de la tarde, para irse a su casa o a la casa de un hermano de la congregación cerca, y ahí comíamos, ahí hacíamos de todo, para las 6 de la tarde volver al servicio, de 6 a 9. Pero hermano, ahí se veían los milagros, las maravillas. No teníamos que esperar que llegara Gigi Ávila de Puerto Rico. Nos enseñaban cómo creer en la palabra de Dios. ¿O se cree usted que cuando Dios llama a uno solo? No, después de lo que estas señales seguirán a todos los que creen, no solamente a uno, no solo al pastor, no solo al profeta, no solo al evangelista, no, es a todos, es para todos. Y como es para todos, yo quiero que se manifiesten en mi vida también, hermanos. Amén. Todos. Cada uno. Amén. Gracias, Señor. Si el Señor lo usa a usted, amén. Quiere decir que más gloria para el Señor. Yo no quiero ser el único, porque la palabra de Dios no dice que yo seré el único. Es para todos. Todos en general, en plural. Todos. Quiere decir que para que podamos llegar a ser esa iglesia grande, poderosa, tenemos que todos nacer del Espíritu y ser bautizados en el Espíritu. Bautizado en el Espíritu. Ok. El verso 7 de 2 Corintios 12 en adelante, por favor, lean. Verso 7 en adelante. Pero a cada uno se les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga eso. A cada uno. ¿Para qué? Para provecho. Para provecho. ¿Y cuál es el provecho de ese? Que si usted ve a su hermano que está atado con una atadura, usted vaya y lo vaya a liberar, hacerlo libre. Yo me recuerdo, hermano, las veces que llegaron personas borrachas, alcohólicos, a las células, y ahí mismo oraba por su liberación, recibían su liberación, vomitaban entonces de culpa afuera, y después de eso eran libres para siempre, sirviéndole a Dios. Llegaban enfermos, lo mismo, reprende este demonio maligno de enfermedad y lo ordeno que salga afuera ahora en el nombre de Jesús. Y boom, recibían su sanidad, lo que fuera, pero hoy en día no se ve nada de eso. Y yo les digo la verdad, si yo tuviera el conocimiento de la palabra de Dios hoy, y hoy tuviera que venir a los caminos de Cristo, por lo que veo en la iglesia, yo no aceptaría a Jesús. Porque en la iglesia no estamos demostrando la verdad de Jesús. Estamos demostrando doctrinas de hombres, como que la doctrina de hombres es superior a las enseñanzas de Jesús y la palabra de Jesús. Estamos enseñando cosas de doctrina. Hermano, le estamos poniendo más atención a las doctrinas que a la verdad de la palabra. Cuando Jesús se encontró con los fariseos y los saduceos, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo, ustedes anulan la verdad de Dios con sus tradiciones. Muchas veces nosotros, poniéndole más énfasis a las tradiciones, nos alejamos de la palabra. Gracias a Dios que Dios me puso esa hambre por su palabra. Porque, hermano, lo vuelvo a decir como siempre lo digo,
a aceptar tu verdad cuando tu verdad está en línea con la palabra de Dios. No tu opinión, no mi opinión. La opinión mía no vale nada si no está en línea con la palabra de Dios. Y quiero, hermano, que cuando yo enseño una cosa, usted mismo juzgue lo que estoy diciendo con la palabra. Y si lo que yo estoy diciendo no va en línea con la palabra, no la acepten. No la acepten. No, la palabra es lo primordial. Lo primordial. Lo primordial. ¿Saben qué? Para mí, la primera y la última palabra la tiene Dios. La palabra primera y la final es la de Dios. Voy a decirlo ahora en inglés. Esta entre cuatro palabritas. If what I've got to say to you is not in line with the Word of God, don't accept it. Throw it in the garbage. Step on it. Pero hoy en día, tristemente, muchos andamos con la palabra de Dios, como decía Gigi Ávila, debajo de nuestros sobacos, como desodorante, pero no la leemos, no la creemos. Y si así es, entonces mejor es que la busquemos. ¿Para qué tenemos la Biblia si no la escudriñamos? Jesús le dijo a los discípulos, nuevos creyentes en el libro de los Hechos, lo que ya habían aceptado a Jesús, es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Saben lo que hay que decir eso, hermano? Que muchos se creen que porque andamos con la verdad debajo del brazo, la verdad va a salir de las hojas y no va a ser libre. No, hermano, es la verdad que usted y yo conocemos. Si no conocemos la palabra, no vamos a tener libertad. Es la palabra del Señor la que nos hará libre. Es que la conozcamos. Yo me recuerdo que lo bueno de todo esto, que mi esposo y yo en el día siempre estamos hablando de la palabra. Muchos en la iglesia tenemos esta falta. Oímos de Jesús, pero poco lo conocemos. Pocos leemos las Escrituras, pero solamente es por arriba. Pero por medio de la palabra es que usted y yo vamos a tener esa relación donde vamos a conocer a Jesús. Hasta que usted no conoce a Jesús, esas palabras de Jesús solamente será una memoria, algo memorial. Pero cuando usted comienza a conocer a Jesús, ya eso pasa de la memoria a su espíritu. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ok, sigan con el verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Sigue, hasta el verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Hasta qué verso leemos? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Ese verso está hablando de cuando estamos congregados en la congregación. Si viene un enfermo, Dios no te va a dar el don de profecía para sanar al enfermo. Lo que sí te puede dar es el don de conocimiento, porque en el don de conocimiento Dios te revela lo que hay en el momento y de a dónde viene para que lo expulse. El don de sabiduría, esos son los tres. En la próxima clase voy a comenzar a enseñar cada uno de ellos en el antiguo pacto. Los primeros tres eran utilizados por los profetas. Los profetas tenían palabras de conocimiento, donde Dios les revelaba. El don de palabras de sabiduría, los profetas profetizaban del futuro.
del futuro. El don, palabra de sabiduría no quiere decir nada que Dios me dé sabiduría para yo predicar o enseñar. No. El don de palabra de sabiduría es en el momento donde el Señor te está revelando algo del futuro, algo que te pueda suceder en el futuro, o un bienestar para el futuro. Pero siempre que el don de palabra de sabiduría es usado, es para hablar de algo del futuro. Y el don de discernimiento de espíritus eran los tres dones primordiales del profeta. Y en el Antiguo Testamento, lo llamaban vidente. ¿Por qué? Porque veían lo que el Señor les demostraba. Le demostraba. Entonces, mis hermanos, hay que entender muy bien que si nosotros hemos de ser victoriosos, tenemos que creer en la palabra de Dios y meterlo. Yo le estoy pidiendo al Señor en estos días, Señor, enséñame cómo podemos vivir en la plenitud de tu redención. Señor, yo quiero vivir en la plenitud de mi redención. Yo quiero vivir en la plenitud de la victoria de Cristo, porque esa victoria es mía. Yo quiero vivir en la plenitud de lo que Cristo logró por mí en la cruz del Calvario. No entendemos el poder o el valor, todo lo que Cristo adquirió por nosotros en su muerte. Es para nosotros. Es para nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a hacer un impacto grande a nuestro alrededor, tenemos que meterlo en la palabra, meterlo en el Espíritu de tal manera, hermano, que como yo, a veces yo vengo y digo, Señor, yo te pido, ya que mi espíritu no duerme, mientras mi carne, mi cuerpo duerme, que mi espíritu reciba y ore lo que el Espíritu Santo quiera. Que yo pueda despertarme a las 3, a las 4 o 5 de la mañana y escuchar mi espíritu, o tu espíritu, el Espíritu Santo orando por medio de mi espíritu. Y hermano, cuando yo me despierto a las 3 o 4 de la mañana, y a veces hermanos son 3 y 4 horas. Ay, Juan. Hermanos, para eso fue que nos volvió el Señor. Aún Pablo dice en Romanos 8:26. Erwin, Romans 8:26, please. Y este verso se saca, el 27 o 28 se saca mucho fuera de su contexto, por favor. Ajá, sigue. Oiga, cuando yo estoy orando en el Espíritu, en lenguas, es el Espíritu Santo que está intercediendo por mí o a través de mí la perfecta voluntad de Dios. Hermano, por más que yo trate de orar con mi mente, con mi entendimiento, siempre va a ser imperfecto, no va a llegar a su plenitud. Pero cuando oro en el Espíritu Santo está intercediendo por mí o a través de mí la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que yo, hermano, yo no me canso de orar en el Espíritu, orar en lenguas. Porque cuando oro en lenguas, yo sé que es la perfecta voluntad. Y hay veces que el Señor me está revelando lo que Él quiere que yo sepa. Y cuando no, pues entonces sigo orando. ¿Por qué? Porque me estoy edificando a mí mismo. Estoy vivificando mi santísima fe. Judas, verso 20. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo estoy orando en el Espíritu, Dios me está hablando y yo le estoy hablando a Él.
Porque ya tú nos has dado la fe la tenemos porque tenemos tu palabra. Pero ayúdanos en nuestra incredulidad. Porque nuestra incredulidad es que no aguanta. Escúcheme, hermano. Ora si kama shene si kama kama so. Ora kama shene si kama kama shene ki kama ya. En este momento me estoy edificando a mí mismo. No sé si es que algo va a suceder después o Señor me va a librar de algo, pero lo estoy orando en el Espíritu.